España tiene una de las pensiones que más se parece al último sueldo de toda Europa. 80%, una de las tasas más altas del continente. Y sin embargo, hay algo que no cuadra. Comparado con la mayoría de sus vecinos europeos, en España cobra pensión una proporción menor de la población mayor. No es una contradicción. Es que son dos preguntas completamente distintas. Y casi nadie separa una de la otra. Una cosa es cuánto cobra, de media, quien tiene una pensión. Y otra muy distinta es qué porcentaje de la gente mayor pues llega a tener pues una pensión propia. España destaca en la primera, se queda atrás en la segunda. Según un análisis del Banco de España, la proporción de pensionistas respecto a la población mayor de 65 años en España es claramente inferior a la de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia. En algunos casos la diferencia supera el 30%, y aquí es donde empieza lo interesante. Porque si el sistema paga bien a quien cobra, hay proporcionalmente menos gente cobrando. La primera pieza del rompecabezas tiene que ver con el mercado laboral de hace décadas. Muchas de las mujeres que hoy tienen más de 65 años trabajaron menos años de forma oficial o directamente no cotizaron porque durante gran parte de su vida adulta se dedicaron pues al cuidado del hogar y la familia sin un contrato de por medio. Eso significa que al llegar a la edad de jubilación, muchas de ellas no cumplen los años mínimos de cotización necesarios para tener una pensión contributiva propia. En otros países europeos, con más mujeres incorporadas antes al mercado laboral formal, este problema pesa menos. No es un dato menor. En España existe una brecha de género en pensiones que es de las más altas de la Unión Europea, precisamente por esta razón. Hay una segunda pieza, menos hablada. En muchos países del norte y centro de Europa es más común que cada persona mayor, viva sola o en pareja, tenga su propia pensión individual, incluso si es pequeña. En España, pues ha sido más habitual que un solo miembro de la pareja tuviera una carrera laboral larga y el otro dependiera en parte de esa pensión o de una pensión de viudedad más adelante. Esto hace que en las estadísticas de cobertura España pues cuente con menos personas con pensión propia, ¿no? Aunque el hogar en su conjunto no esté necesariamente peor que en otros países. La tercera pieza tiene que ver con el propio mercado laboral español. Durante décadas, España ha tenido una de las tasas de empleo más bajas de Europa entre las personas mayores y una proporción importante de autónomos que cotizan por bases mínimas. Menos empleo formal y menos cotización durante más años se traduce directamente en menos personas que cumplen los requisitos para una pensión contributiva completa. No es que el sistema pague poco, es que antes de llegar a cobrar hay que cumplir una serie de condiciones que no todo el mundo alcanza de la misma manera. Esto no es solo un dato curioso sobre generaciones pasadas. Las condiciones del mercado laboral actual, para quien hoy tiene pues entre 50 y 60 años, siguen determinando pues cuántos años terminará cotizando antes de jubilarse y si llegará o no a los mínimos exigidos con una carrera completa. Por eso conviene revisar la propia vida laboral con tiempo, no solo cuánto se va a cobrar, sino si efectivamente se van a cumplir los requisitos para cobrar una pensión propia y completa, y no depender pues únicamente de la de otra persona. Al final, la pregunta de cuánta gente cobra pensión no tiene pues una sola respuesta simple. Es una mezcla de historia laboral, de estructura familiar y de las condiciones del mercado de trabajo durante décadas. Pero hay algo que sí depende de cada uno. Revisar a tiempo la propia vida laboral para saber en qué grupo se va a estar dentro de unos años. Porque entender el porqué de estas cifras pues no cambia pues el pasado, ¿no? Pero sí puede cambiar pues cómo alguien decide prepararse para lo que viene.